presentación del Jon, no voy a hacer una presentación formal o académica de su extenso currículum, primero porque no hay tiempo material por la programación de la conferencia, y segundo porque él tampoco es muy partidario de su exaltación académica, profesional. Solamente unas pinceladas, porque es de justicia decir que Jon, pues, como la mayoría sabemos, es psicólogo clínico, es profesor universitario, es también profesional de la comunicación porque ha llevado programas de radio y de televisión, y creo que en definitiva un intelectual importantísimo a nivel mundial. En su vertiente espírita, yo creo que Jon es una persona referente y importantísima. Me perdonáis porque, bueno, vamos a seguir porque quería hacerlo de una forma más centrada. En definitiva, Jon en su vertiente espírita kardecista, liberpensadora, humanista, es decir, es ese referente que sentimos tan próximo. Pero yo, aparte de toda esa vertiente, quisiera presentar a Jon como una persona cercana, como una persona que siempre está dispuesta a atender a cualquier tipo de persona, institución o asociación, generando pues siempre brindándose a colaborar, a enseñar y a compartir. Y también acabar diciendo que Jon, por decirlo de alguna manera, es un defensor a ultranza de las más nobles causas del ser humano, como es la defensa de la libertad, de la justicia, de los derechos humanos, de la paz de todas las personas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido Jon Arturo. Muchas gracias, Manel, querido amigo, muchísimas gracias. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí y de compartir con todos ustedes esta fiesta cultural y espiritual que estamos realizando hoy. Hoy, precisamente 1 de mayo, y no quisiera dejar pasar la ocasión de que para nosotros los espíritas, como para cualquier persona sensible, el Día de los Trabajadores es una fiesta importante en la historia contemporánea, porque es el reconocimiento a ese sector de la sociedad, el sector productivo, el sector que forma la parte más noble de la sociedad. Y para nosotros los espíritas siempre es importante recordar que nuestro texto fundamental, el libro de los Espíritus, estos colocaron con Kardec que una de las leyes fundamentales, una de las leyes morales esenciales es la ley del trabajo. El trabajo es la dignidad del ser humano. Vivir de nuestro trabajo, sea manual o intelectual, pero el trabajo es ley de vida y ley de progreso. Por ello nos sumamos a este reconocimiento que tuvo como punto de partida aquella jornada trágica en Chicago a final del siglo XIX, pero que a lo largo de las décadas hasta hoy, en todos los países particularmente libres, se recuerda este acontecimiento y se rinde un homenaje a los trabajadores del mundo. Bueno, estoy acá en Tarrasa encantado. Yo quiero en primer lugar agradecer a mi nuevo y excelente amigo, el doctor Xavier Gallán, director del Archivo Histórico de Tarrasa, por su enorme amabilidad al recibirnos ayer y por haber favorecido que este acto se esté realizando en este auditorio de este bellísimo establecimiento. Un aplauso para Xavier, muchísimas gracias. Este aplauso va para su distinguida señora también, que está allí a su lado. Y por supuesto yo tengo que agradecer a Fraternidad Humana, encarnado en este momento en la presidenta María Yerbau y en todos los miembros directivos asociados
de esta institución que solemos llamar la Casa de Miguel Vives, por su larga historia y trayectoria en la que Miguel Vives y Vives realizó una labor tan importante, de tanto peso en la ciudad, en la región del Vallés, que es recordado mundialmente como una figura significativa, igual que Quintín López Gómez y otras referencias del espiritismo de este lugar. Y naturalmente quiero agradecer a quienes han venido de aquí, de Terrassa, pero también de Barcelona y de otros lugares, de Cataluña y aún más allá, que nos acompañan en esta mañana. Así que les agradezco a todos esta gentileza, esta amabilidad de acompañarnos en esta actividad. Estoy precedido de una exposición brillantísima. Con preocupación digo que Pilar me ha dejado el listón muy alto. Nos ha regalado, ¿no?, una exposición magnífica, reflexiva, emotiva, con la ternura que le caracteriza, y nos ha cautivado a todos. Y le agradezco a Pilar que nos haya obsequiado esa pieza amable y sencilla y a la vez profunda, y me siento privilegiado de compartir esta tribuna hoy. Muchas gracias, Pilar. Bueno, dicho todo esto, vamos a tocar un tema hoy que tiene una palabra de referencia básica: la muerte. Este es un término que se puede considerar entre los básicos de la cultura universal, porque se refiere a una experiencia humana que nos envuelve a todos en todos los tiempos. La muerte, junto con el amor, Tánatos y Eros, son las dos fuerzas vitales, y por eso han ocupado y ocupan un lugar tan importante en la literatura, en las disciplinas humanísticas y aún en las científicas. La muerte y el amor, dos polos en los cuales se mueve la trayectoria humana. Decía Sartre que somos seres para la muerte. Nosotros pensamos que somos seres para la vida, incluyendo la muerte, que es la puerta a otra vida. Pero en la visión existencialista somos seres para la muerte. En la visión espiritualista somos seres para la vida a partir del espíritu. La muerte, por lo tanto, siendo una experiencia tan obvia de la vida humana, ha provocado todo tipo de reacciones, de maneras de pensar, de formas de abordarla. Desde los tiempos paleolíticos y luego el neolítico, el ser humano miraba con asombro su situación. Alguien que había estado poco tiempo antes vivo, de repente se mostraba inerte con el cadáver. El asombro, el miedo, la incertidumbre, la duda, le hacía pensar: ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué este cuerpo, antes activo como el mío, ahora está inerte? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha escapado de aquí para que no haya vitalidad? Y esa duda, aún elemental en aquellos hombres primitivos, dio origen a numerosas creencias. Al principio muy vinculadas a lo que solemos llamar el pensamiento prelógico, mágico, mítico, con ideas estrambóticas en las que los fenómenos naturales eran considerados dioses. Y luego, poco a poco, esa idea se fue refinando y aparecieron las mitologías y las filosofías y, por supuesto, antes que ellas, las religiones. Fueron respuestas, y lo son todavía, respuestas a la pregunta acerca de qué es la muerte, por qué sucede la muerte, por qué morimos y, sobre todo,
si hay supervivencia después de la muerte, si hay continuidad después de la muerte. Y las respuestas a estas preguntas pues han dado origen a todo ese mundo de construcciones teóricas, filosóficas, religiosas, teológicas, en las que cada quien o cada pensador o cada creador de escuelas o de religiones o seguidor ha intentado darse una explicación que les satisfaga. Con respecto a la gran pregunta que hace al tema de hoy, ¿hay vida después de la muerte? Podríamos, simplificando, decir que han surgido en todos los tiempos, si las polarizamos, si las agrupamos en dos alternativas básicas, podemos decir que hay dos respuestas esenciales. La primera es la de la negación ante esta pregunta. No hay vida después de la muerte. La muerte significa la extinción del ser vital y por lo tanto de su conciencia. Nos morimos y ahí terminamos todo. Somos seres finitos. No hay posibilidad de que pueda haber pensamiento sin cerebro, conciencia sin sistema nervioso, espíritu sin cuerpo activo. Y esa respuesta, construida de muy diversas maneras, desde los materialismos primarios hasta el materialismo científico o dialéctico, en el fondo representa esa visión que sucumbe a la experiencia de los sentidos, a lo más inmediato. No hay alma en tanto en cuanto no la vemos. No hay principio espiritual porque no podemos comprobarlo. Y todo se reduce a la percepción sensorial y material, o incluso aquello que nuestros equipos van a registrar. Al día de hoy, en que la tecnología, la ciencia y la tecnología predominan, todavía esa respuesta en el mundo ortodoxo, en el mundo del conocimiento académico, es la que está dominando. Todavía hoy predomina el modelo materialista del hombre, de la vida, del universo. Y es una respuesta que tiene la ventaja de apoyarse en lo más constatable, en lo más verificable, en lo más inmediato. Sin embargo, eso no significa que en ella esté la realidad de lo que acontece. La otra gran respuesta es aquella que afirma ante esa pregunta que la muerte no es el fin y que existe una continuidad del ser que ha muerto en otro plano o en otra dimensión. Naturalmente, esa respuesta es muy amplia y muy plural, porque hay todo tipo de versiones y posibilidades en cuanto a qué significa esa continuidad. En tiempos primitivos se pensaba que esa alma se confundía en una turbulencia de animismos y de creencias diversas, y se fueron creando, estableciendo rituales ceremoniales para tratar de no solo ayudar al que fallecía, a su alma, sino sobre todo a controlarla o a impedir que pudiera actuar maléficamente sobre las personas. Y poco a poco aparecieron creencias más elaboradas, como son las religiones, cada religión de acuerdo con su cultura, cada religión en su espacio geográfico, demográfico y cultural y espiritual particular, ofreciéndonos una respuesta acerca de qué es lo que sobrevive a la muerte, cómo sobrevive y de qué manera se puede relacionar aún con nosotros. Y aparecieron religiones desde los tiempos védicos
Los Vedas son los textos más antiguos conocidos en la humanidad, donde ya se hablaba de vida después de la muerte y se hablaba de las almas, de los antepasados e incluso de algunas posibilidades de contacto con ellas. Y también en algunos textos védicos, en el Bhagavad, por ejemplo, se hablaba ya del retorno del alma a una nueva vida corporal. Y aparecieron religiones muy diversas en Asia, en el Medio Oriente, en África, en Europa, en América, en Australia, en todo el mundo. Cada religión con sus particularidades, todas con el fondo común de que hay vida, alguna forma de vida después de la muerte. En el nacimiento de la filosofía, que lo atribuimos a Grecia, y particularmente en el siglo VII antes de la era cristiana, con los sabios cosmológicos, con Tales de Mileto, con Anaxímenes, con Anaximandro y otros pensadores, hubo la idea, en principio, de un alma no definida que llamaban arcaico, donde los elementos básicos del universo formarían esas almas, el agua, el aire, la tierra, el fuego, y daban forma a un cierto concepto animista vinculado a una cierta forma de supervivencia. Pero la filosofía, asentada en la razón, va a tener su punto esencial en lo que llamamos la filosofía antropológica, cuando aparecen pensadores como Pitágoras, que de una manera más concreta presenta una teoría filosófico-científica, ética, iniciática y simbólica, en la cual, vinculado al concepto del símbolo, del número como referencia, Pitágoras establece claramente la idea de un alma que sobrevive, un alma que se relaciona con el mundo corporal y un alma que reencarna. Y va a ser, esa antropología va a culminar con la aparición de Sócrates, el gran maestro de la oralidad griega, el gran pensador, que no escribió nada, pero que tenemos la enorme ventaja de que sus discursos hayan sido recogidos por su discípulo fundamental, como lo fuera Platón. Y el estudio de los textos platónicos, de los diálogos de Platón, que tienen como personaje protagonista a Sócrates, conforman hasta el día de hoy una filosofía espiritualista de gran calado. Porque a través del recurso pedagógico de los mitos, a través de los razonamientos y de las reflexiones, Platón nos va llevando a conceptos esenciales de vida espiritual después de la muerte, de inmortalidad del alma, de comunicabilidad entre el mundo inteligible de las ideas y el mundo sensible, y del retorno palingenésico, reencarnatorio de las almas o de los espíritus en un proceso de vidas continuadas. El pensamiento de Platón reúne lo mejor de la racionalidad griega aplicada a la espiritualidad. Su discípulo principal, Aristóteles, también reúne lo mejor de la racionalidad filosófica, pero en la dirección prácticamente materialista. Por eso tomamos a Platón como referencia del espiritualismo histórico y filosófico. Pues la cultura griega nos legó todo eso, igual que la creación de cultos o de rituales vinculados a la supervivencia espiritual. Los cultos órficos, por ejemplo, tomando como referencia la leyenda de Orfeo, aquel que tocando la lira
podía hacer dormir al cancerbero y podía lograr entrar en el Hades, en el mundo de las almas, en el mundo profundo, gracias a que el cancerbero que cuidaba gustaba tanto de la música, de la lírica, que se adormecía, y de esa manera podía ingresar Orfeo. De allí se crearon los cultos órficos como una manera de, a través de los oráculos también, de expresar la realidad del alma e incluso la comunicación del alma a través de las pitonisas, a través de las sibilas, a través de los médiums de entonces. Aparece una figura fundamental, magistral, imponente, con Jesús de Nazaret. Jesús representa un divisor de aguas en la historia. Por eso lícitamente hablamos de antes de Él y después de Él. Incluso los que no tienen a Jesús en su repertorio de creencias lo toman como referencia. La historia fue dividida en antes de Jesús o antes de Jesucristo y después de Él. Jesús, el gran maestro, hablamos de Jesús el hombre, no el Dios, el gran profeta de la espiritualidad superior. Jesús predicó, aún en forma alegórica, predicó la inmortalidad espiritual y la continuidad espiritual después de la muerte. Y esto nos permite constatar que doquiera que veamos en todo el orbe y en todas las culturas, los que llamamos los maestros, las referentes fundamentales de la cultura universal y de la espiritualidad, siempre coincidieron en la idea de que la vida no culmina con la muerte, no es finita en el sentido espiritual, y que hay campos, áreas, dimensiones, mundos, moradas posteriores para el espíritu. La mayoría de los seguidores en las distintas religiones que se crearon con Jesús, con Siddhartha Gautama, con Lao Tse y con otros, aunque los mencionan o los siguen o los adoran, sin embargo no están del todo convencidos de la verdad de este mensaje. Por ello siempre es bueno recordar que si tenemos a Jesús en cualquier creencia, tenemos a Jesús como referencia, deberíamos siempre tener presente que su mensaje fundamental, que nos invitaba a que lo tomásemos en nuestro modo de pensar, es la existencia del espíritu y la continuidad espiritual después de la muerte. Las religiones cristianas, que luego se diversificarían, tomando a Jesús como referencia, se plantearon siempre la idea espiritual después de la muerte. Pero muchas veces, sobre todo en la época de la patrística y de la escolástica sobre todo, envolvieron esta creencia bajo un manto de dogmas y de visiones nebulosas que llevaron básicamente a la creencia por la fe. E incluso en épocas afortunadamente ya superadas se repetía aquello del crio quia absurdum, o sea, cuanto más absurdo es, más lo creo, y que es la base de los dogmas entendidos como verdades absolutas e indiscutibles. Y las ideas acerca de la muerte, la vida espiritual, la continuidad en esta visión implican unas construcciones teóricas difíciles de asumir por la razón. Por ejemplo, los destinos del alma, el destino del cielo, del infierno, del limbo, del purgatorio, son difíciles de asumir más allá de la fe. En la fe cabe todo y es posible todo, pero con la razón es sumamente difícil.
Lo mismo con la doctrina respecto al destino del alma en la visión cristiana, también judía y también islámica, la visión de la resurrección, según la cual el alma que solo vive una vez después de la muerte estará en una situación un tanto indefinida y su destino es, al final de los tiempos, cuando las trompetas del Apocalipsis hayan sonado, habrá de recuperar el mismo cuerpo físico que tuvo, en un proceso que la razón casi se horroriza. Es muy difícil de asumir. Entonces, en la escatología cristiana, en esa concepción del origen, el destino del alma, hay vida después de la muerte, pero envuelta en nebulosidades que son difíciles de ser comprendidas. Y así cuando examinamos otras creencias religiosas. Ahora bien, frente a esta visión que llamamos filosóficamente de la unicidad, es decir, el alma solo vive una vez, surgieron también en el campo religioso, en otros escenarios, particularmente en el Oriente Asiático, las doctrinas religiosas de la pluralidad. Y el antiguo vedismo, de allí vino el antiguo brahmanismo, el hinduismo, de él emergió el budismo, en sus distintas versiones también el lamaísmo, que admiten, por supuesto, la continuidad del espíritu después de la muerte, la existencia de vida después de la muerte, y admiten la creencia en que el alma retornará en distintas situaciones a nuevas experiencias corporales. Cada una de esas religiones con sus particularidades. Pero es curioso que no necesariamente el pluralismo de vidas, como es el caso del hinduismo, muy adaptado a la idiosincrasia de aquellos pueblos, no necesariamente significó un avance en términos culturales y sociales, porque también estas doctrinas estuvieron envueltas en muchísimos dogmas y creencias extrañas, como por ejemplo la de la metempsicosis, que es la creencia según la cual, como forma punitiva, como forma de castigo, el alma de un ser humano fallecido podría, merced a sus indebidos comportamientos, podría encarnar en la forma subhumana de un animal. Por eso siempre es bueno no confundir, cuando hablamos de reencarnación, no confundirla con resurrección y no confundir reencarnación con metempsicosis. Porque, como veremos luego, la reencarnación nos invita a pensar en términos evolucionistas. El espíritu va alcanzando nuevas etapas y nunca retrograda, no retrocede. En algunas de estas religiones, la reencarnación o metempsicosis no solamente se basa en esta idea extraña de que podemos reencarnar en hormigas o en insectos o en otros mamíferos, sino también en una concepción social sumamente atrasada, vinculada a una idea, a un término que no utilizamos en el léxico espírita, aunque algunos espíritas lo utilicen, no es del léxico espírita, que es la palabra karma, que es una palabra simpática, por cierto. Es una palabra que en la opinión pública tiene mucha aceptación y muchos usos. Y cuando nos referimos a una situación cualquiera en la vida, decimos, estoy pagando mi karma, aunque lo tengamos fuera de contexto vinculado a la reencarnación. En esa doctrina del karma, las personas ocupan el lugar que socialmente les corresponde. Y los que han nacido herederos de la cabeza de Brahma son entonces los que constituyen las clases dominantes.
Y los que nacieron de los brazos de Brahma son entonces los guerreros. Y los que nacieron de las piernas, los obreros. Y los que nacieron de los pies son los parias, condenados a una vida sin redención. Y en esa doctrina del karma, cada uno está en el lugar que le corresponde, pagando lo que le toca. Por lo que la respuesta natural, y que el sacerdocio de allí lo predica, la respuesta natural es dejar que cada uno expíe su culpa y pague su karma. Lo cual lleva a una cultura estática, a una cultura contraria al dinamismo social, a una cultura de la resignación y del conformismo, sobre todo el conformismo que favorece a las clases más privilegiadas. Conformismo que no le gusta tanto al paria, pero sí le gusta al representante de los sectores más pudientes o más poderosos, incluyendo las castas militares, clericales y económicas. De modo que el asunto es complicado. Hay tanto en las respuestas de la única vida del alma después de la muerte, de la unicidad, como en las respuestas de la pluralidad, hay muchísimo dogmatismo, muchísimas creencias envueltas allí. Y por ello nos permitimos nosotros hoy decir que en nuestra visión, y lo estamos haciendo sin fanatismo y sin sectarismo, en nuestra visión espírita, hemos aprendido de todo eso para no repetir errores, y aprendimos con Kardec que la reencarnación es una ley universal, evolutiva, de la vida espiritual entendida en un continuum, en un proceso de muchas vidas, de numerosísimas vidas, incontables vidas, siempre avanzando, a veces más lentamente, a veces más rápidamente, pero siempre teniendo como mirada, como horizonte, el progreso. El progreso. Ahora bien, una idea puede ser muy bonita, y de hecho, hasta los adversarios de la reencarnación piensan que la idea es sugestiva y atractiva, incluso sus adversarios. Y tenemos que admitir que una idea puede ser muy bonita, muy sugestiva, muy cautivadora, y no necesariamente ser verdadera. Lo que la hace verdadera no es que sea bonita. Si uno examina paradigmas del pasado, paradigmas de la cultura astronómica, paradigmas de la cultura biológica o de otras disciplinas, eran modelos bonitos, pero el progreso de la ciencia confirmó que no eran verdaderos. De modo que lo que aquí decimos no es que la reencarnación seduzca por su belleza. Lo que decimos, y en el espiritismo lo sostenemos así, es que la reencarnación es una idea verosímil porque filosóficamente responde a la razón, verosímil porque científicamente se sustenta en argumentos, y verosímil porque éticamente construye las bases de un mundo mejor. Y hoy queremos acentuar esta parte en esta exposición. Fundamentalmente lo que pudiéramos llamar demostraciones o evidencias favorables a la idea de la supervivencia espiritual después de la muerte. Naturalmente, a la luz de la visión espírita, el primer instrumento, el más poderoso que el espiritismo encontró, cultivó y sostiene hasta el día de hoy, es la praxis mediúmnica, la práctica de la mediumnidad. Recordemos por un momento lo que aconteció en los orígenes del espiritismo. Las manifestaciones de los espíritus han existido siempre. Bastaría solo consultar algunas obras, las de Taylor, por ejemplo,
en el campo sociológico, o la de Mircea Eliade, el gran etnólogo rumano. En todos los libros de Mircea Eliade se constata que no hay pueblo, no hay cultura, no hay civilización en ninguna época de la historia donde no se hayan producido manifestaciones de los espíritus fallecidos o desencarnados. Es una constante histórica, antropológica, cultural y espiritual. Siempre se han producido, e incluso los llamados libros sagrados de las religiones contienen un repertorio inmenso de fenomenología mediúmnica o de manifestaciones de los espíritus. Hoy no lo vamos a hacer, pero en otras oportunidades hemos ofrecido exposiciones mostrando textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, áreas distintas, perífrasis distintas de la Biblia, capítulo y versículos, donde los espíritus se comunican en distintas situaciones. De modo que la constancia, la universalidad del fenómeno está allí. Por eso cuando en el siglo XIX se conoció que en América, en Norteamérica, en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en una población muy pequeñita llamada Hydesville, aparecen unos fenómenos que adquieren mucha notoriedad con unas jovencitas, las hermanas Fox, y aquello se riega como la pólvora y se conoce que se están produciendo manifestaciones, que un ser con quien han logrado comunicarse con un sistema alfabético, con números y con letras, una suerte de ouija primaria, ha dado información de que fue un vendedor ambulante que fue asesinado en aquella casa y que su interés en manifestarse es para que encuentren el cuerpo que luego después se encuentra en aquella casa humilde de Hydesville. Aquel fenómeno dio origen a un movimiento inmenso que ya cuando aparecieron los estudiosos se dio en llamar espiritualismo, moderno espiritualismo, espiritualismo americano. Y se puso casi de moda el fenómeno casi de forma frívola, de diversión, de evocar, consultar espíritus o mover las mesas. Cuando viene el fenómeno a Europa, a Inglaterra, va a tomar las características de una doctrina filosófico-religiosa y científica y moral como forma de espiritualismo moderno y llega al continente europeo. Y es aquí que en París la moda de las mesas parlantes imperaba. Era típico los salones, como después de tomar el té o el café, era obligatorio una sesión de mesas para consultar las cosas más banales y más superficiales. Mi marido me ama o me engaña, mi mujer me traicionará, mi hija se casará. Pregunta la suerte, la lotería, el horóscopo, el azar. Y aquí entonces que aparece un personaje fundamental en este proceso. Es un profesor universitario, ha sido formado en Yverdun con Pestalozzi, el gran educador y humanista, y se ha establecido en París. Ha escrito algunos libros, algunos de ellos publicados por la Sorbona, de filología, de educación y de matemáticas y de aritmética. Y es invitado por un amigo serio, a que presencie un fenómeno de mesas que se movían. Y la primera reacción de este profesor, Hippolyte Léon de Nizar-Ribail, es de rechazo. Era un hombre más bien de mentalidad casi materialista, muy frío, muy sereno en el análisis, y se niega. Dice, no creo que tenga interés para mí decir que un espectáculo, unas mesas se están moviendo. Pero su amigo, el señor Fortier, le dice, no, profesor,
en mi casa estamos realizando estas reuniones y ocurre que no es solo que las mesas se mueven, sino que hemos adaptado un código alfabético y las mesas responden preguntas. Las mesas responden inteligentemente preguntas. Y Denizar dice, esto podría ser distinto, porque si que una mesa se mueva al contacto o no contacto de las manos de un grupo de personas, podría ser un fenómeno eléctrico, decía él. Pero que respondan inteligentemente a preguntas ya sería un fenómeno de otra cualidad. Ahora, le dice Denizar, amigo Fortier, usted me va a tener que demostrar a mí que esas mesas tienen nervios para transmitir el pensamiento, músculos para actuar sobre un sistema físico. De lo contrario, esto me parece un cuento algo aburrido. Pero ante la insistencia de Fortier, Denizar fue. Y asistió a la reunión donde las intermediarias eran las niñas de la familia Fortier. Se encuentra con el fenómeno y observa que las preguntas que hacía el señor Fortier eran del grupo familiar, de interés para los familiares. Preguntas sencillas. Y las respuestas eran sí o no, o se construían con letras algunas palabras y algunas frases. Denizar dice, pero si estas mesas dan estas respuestas, podrían responder otras preguntas diferentes. Y le pide permiso a Fortier para volver otro día con unas preguntas ya previamente elaboradas. A Denizar Ribail, casado con la señora Amélie Boudet, no le interesaban asuntos familiares ni frivolidades íntimas. Él se presenta con algunas preguntas. Y la primera pregunta que él hace, que extraña que no se la hayan hecho antes, es de sentido común. Él pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los que están moviendo la mesa? Ahí llegan las primeras respuestas de que somos almas de seres fallecidos. Y luego empieza a hacer preguntas de otra índole. Una de sus primeras grandes preguntas es, ¿qué es Dios? Para ustedes, ¿qué es Dios? No quién es Dios, porque el pronombre ya de alguna manera sugiere una respuesta antropomórfica. ¿Quién es Dios? Podría ser un espíritu personalizado. No, ¿qué es Dios? Y allí viene una de las grandes respuestas inmensas que en mi opinión tiene una vigencia total hasta nuestros días. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. No es un ser barbado con una túnica que está en el cielo, que se enoja, que se disgusta, que se alegra. No, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Bueno, a partir de allí se va elaborando un cuestionario, preguntas, respuestas, discusiones. Denizar discutía con esos seres y finalmente va a presentar en 1857 la primera edición del libro Los Espíritus, que posteriormente vendrá la segunda, que es la edición definitiva y completa. ¿Qué queremos decir con esto? Que el espiritismo no surge de un invento de su fundador, que a priori haya dicho yo voy a hacer aquí un nuevo revelador con una nueva doctrina, sino que surge como producto de la investigación de un hombre escéptico que se encuentra ante un fenómeno extraño e insólito. Y gracias a su laboriosa investigación va a transformar un fenómeno aparentemente inconexo, lo va a relacionar con un método de investigación y va a derivar de allí un corpus doctrinario, una idea que va finalmente a cristalizar en la doctrina espiritista. Con mucho acierto, Denizar, ya Allan Kardec, va a decir que el espiritismo es una filosofía espiritualista.
colocando los bueyes delante de la carreta. En el frontispicio del libro Los Espíritus coloca filosofía espiritualista. ¿Por qué? Porque el espiritualismo, por definición, incluye todas las creencias, todas las doctrinas que tienen como punto común el reconocimiento de un fundamento espiritual de la vida. Todas las doctrinas que tengan esa idea, sea con la unicidad de las existencias, con la pluralidad, con la resurrección, con la reencarnación, con cualquier concepto, son doctrinas espiritualistas y por lo tanto antitéticas, contrarias a la doctrina materialista. Dice Kardec, Allan Kardec ahora, el seudónimo que va a adoptar por sugerencia de los espíritus, dice: el espiritismo es una doctrina espiritualista, pero eso no significa que todos los espiritualistas sean espiritistas. Todo espírita es espiritualista, pero no todo espiritualista es espírita, con lo cual colocaba las cosas en su debido lugar. Bien, una de las grandes aportaciones o contribuciones de Kardec, fundamental, es la de colocar el tema del fenómeno espiritual, mediúmnico y todos los postulados espíritas, someterlos a la posibilidad de la investigación científica e incluso de la experimentación. En algún lado dice Kardec, si el espíritu es algo, ese algo puede ser comprobado. Es decir, abrir camino al estudio del espíritu por una forma distinta a la fe y al dogma. Abrir la posibilidad de estudiar lo espiritual sin abdicar de la razón y mucho menos sin contrariar a la ciencia, a tal extremo que Kardec dice, más adelante dirá, el espiritismo está en un proceso de elaboración y si se le demostrara en algún punto que está equivocado, si la ciencia demostrara que está equivocado en algo, el espiritismo tiene que rectificar, cambiar y continuar avanzando con la ciencia. Estaba creando un paradigma absolutamente novedoso. El espíritu por la vía de la razón, el espíritu de brazos con la ciencia. Fuera, o al menos no basado en la fe. Aunque el concepto de fe en Kardec y en el espiritismo tiene su sustento. Y Kardec lo llamó fe raciocinada, fe racional, fe, convicción, fuerte convicción, apoyada en la razón. Dice Kardec, solo es fe verdadera aquella que puede mirar a la razón cara a cara en todos los tiempos de la humanidad. Entonces es una distinción entre la clásica fe basada en el dogma y ahora una fe apoyada en la razón y en la investigación. Escribe Kardec un libro a continuación que es el libro de los médiums, en el que reúne una información valiosísima, producto de la observación y de la experimentación, con centenares de médiums, investigando, explorando, preguntando, observando, catalogando, clasificando manifestaciones. Y el libro Los Médiums se va a convertir en una referencia fundamental para lo que luego vendrá como investigación psíquica inglesa, como metapsíquica francesa, como parapsicología alemana o norteamericana, porque es un libro, un trabajo experimental sobre estos fenómenos. Se da cuenta Kardec de que en unos casos los fenómenos son producidos por espíritus desencarnados, pero en otros casos los fenómenos son producidos por la misma persona en estado inconsciente, aún sin darse cuenta. Y escribe un capítulo en el libro Los Médiums que se titula El rol del médium en las manifestaciones.
reconociendo que muchas veces, y a eso se le da el nombre de animismo, que es una palabra polisémica, significa muchas cosas en otros contextos, pero aplicado en espiritismo, animismo es el fenómeno en el cual en un trance una persona puede producir algún tipo de manifestación, incluso de comunicación, y no ser necesariamente producida por un espíritu externo, sino por su propio espíritu, por su propio ser inconsciente. De allí que la distinción entre cuando un fenómeno es anímico o mediúmnico siempre ha sido, como decía León Denis, ha sido un auténtico dolor de cabeza dentro del espiritismo, porque a veces, más de una vez, se ha dado por mediúmnico lo que es anímico. Es toda una exigencia metodológica la de poder clarificar eso. Bueno, el hecho es que con la investigación mediúmnica se puede lograr algo fundamental. Es que se puede hablar del espíritu a través de sus protagonistas, los espíritus. Se puede lograr en esa comunicación información real de cuál es el sentido de la muerte, cuál es la continuidad, cuál es la dimensión espiritual, qué hacen los espíritus allí. Y en esa investigación, un concepto fundamental del espiritismo, que Kardec lo colocó de manera clarísima, es este, que la muerte no cambia al ser esencialmente. En otras palabras, por el hecho de morir, el espíritu no deja de ser quien es, ni lo que es. En el mundo espiritual están las almas de los fallecidos, los espíritus, siendo cultural y moralmente quienes éramos aquí. Esa ruptura, según algunos, que alguien fallece y ya se transforma en un ángel, o en un demonio, o en un ser superior, o en un maestro, o en un guía espiritual, solo por el hecho de haber fallecido, es una visión mágica que no acontece en la realidad. La realidad es un continuum. En el mundo espiritual somos nosotros mismos, con nuestras mismas creencias, valores, pensamientos, sentimientos, con lo positivo y con nuestros defectos también. Incluso, aunque parezca paradójico, a veces nos encontramos con espíritus en el mundo espiritual que son antiespiritistas. Muchísimos espíritus se comunican para manifestar su oposición a la reencarnación. Muchísimos espíritus se manifiestan para defender el materialismo. Porque la creencia permanece. Y solo es un proceso de despertar de la conciencia lo que permite darse cuenta de la realidad. Bueno, la base kardecista o kardeciana va a permitir el desenvolvimiento de las investigaciones más aproximadas al campo académico en el siglo XIX, en el siglo XX y lo que llevamos de este siglo. Y es aquí, por lo tanto, que se han venido encontrando caminos experimentales para comprobar la respuesta afirmativa de que hay vida después de la muerte. Incluso a la luz del espiritismo podemos sostener que no hace falta refugiarnos en las faldas maternales de la fe ingenua para creer en lo espiritual. Que la creencia en lo espiritual no es una superstición más. Que incluso la creencia en que hay vida después de la muerte no es un consuelo psicológico porque nos resignamos a no morir, como algunos han dicho, sino que tiene un fundamento sólido, teórico y práctico, experimental e incluso clínico. En el caso mediúmnico, la información es tan amplia, es tanto lo que hay, a veces desigual, pero hay, que es impresionante cómo las personas no tengan mayor convicción sobre la materia. Por ejemplo, yo me voy a permitir apenas mencionar un caso en el ámbito de la mediunidad
de efectos intelectuales, aparte de la mediunidad física, de los fenómenos, las materializaciones, los poltergeist, los aportes, las levitaciones. Solo en el campo de la mediunidad mental o de efectos intelectuales. Voy a mencionar aquí a uno de los mayores médiums contemporáneos, Francisco Cándido Javier, Chico Javier, con una portentosa facultad, con una producción bibliográfica de trabajos psicografiados, escritos en trance, de distintos espíritus en la procedencia, centenares de espíritus, unos con una mentalidad, otros con otras, obras muy teñidas de la cultura católica brasileña, pero sin duda obras de un peso y una importancia, muchas de ellas significativas. Me voy a permitir mencionarles un caso. El primer libro psicografiado por Chico se titula en portugués Parnaso do Além Túmulo, es decir, Parnaso, la poesía del más allá. Este libro impresionante reúne varias docenas de poemas, cuartetas, sonetos, serventecios, construcciones poéticas muy diversas, de poetas desencarnados, brasileños y portugueses, de Machado de Asís a Fernando Pessoa y muchos otros poetas importantes, que dejaron un trabajo poético en vida hermosísimo, impresionante, cada uno en su estilo, con su ritmo, con su métrica, con sus particularidades. Quienes saben un poco del ars poético, del lenguaje poético, saben que hacer poesía no es cometer una poesía. Hacer poesía implica estudio, trabajo, es una labor de orfebrería creativa. Claro, hay una poesía simple, una poesía que se comprende y hasta hay que ser indulgente con ella, hay que absolverla. Pero la auténtica factura poética, la de los grandes en todos los tiempos, es una obra intelectual profunda. Bien. Una cosa que podemos decir todos, cualquiera sea nuestra creencia en el mundo de la literatura y de la poética, que podríamos todos asegurar, independientemente de creencias, repito, es que la poesía es inimitable. Una persona puede imitar a un poeta, pero siempre se distinguirá el original de la fotocopia. Siempre se distinguirá. Porque cada poeta tiene una impronta particular, un manejo de los versos, si son endecasílabos, si son alejandrinos, sabe dónde va la cesura que separa los hemistiquios, maneja el ritmo poético y tiene temas en particular. E incluso, a veces, se vale de un recurso extraordinario que son los heterónimos, como hacía Pessoa, por ejemplo. El heterónimo que no es exactamente un seudónimo. Es otra cosa, pero ahora no me alargo en explicarlo. Bien, en este libro, El Parnaso do Além Túmulo, la poesía del más allá, aparecen más de 50 poesías inéditas, nuevas, nunca antes publicadas, de los respectivos poetas, más de 50 poetas fallecidos. Cada uno de esos poemas, cada uno de ellos tiene el estilo, el ritmo, la métrica, el sentido, el tema que correspondía a ese poeta en su vida encarnada. Lo escribe en 1930 un joven Francisco Cándido Javier en trance inconsciente, psicografiando, y cuya cultura
de aquel hombre entonces, de aquel joven entonces, no pasaba del 4º grado de escuela primaria. Ojos cerrados, trance inconsciente, y la mano se desliza automáticamente con la firma del poeta. Firma, por cierto, verificada. Ante ese prodigio, cuando ese libro es publicado, hubo tanta repercusión en Brasil que el caso fue llevado a la Academia Brasileira de Letras para hacer un estudio analítico y crítico de este trabajo. Y después que un buen grupo de literatos brasileiros y poetas lo examinaron, presentaron 2 conclusiones en su informe. Primera conclusión: cada uno de esos poemas corresponde perfectamente al estilo irrepetible de su autor. Segunda conclusión: no podemos pronunciarnos acerca de un posible o presunto origen espiritual. Pero el análisis de la poesía da como resultado que eso es inimitable. Pues así es la producción mediúmnica cuando se cultiva con elevación, cuando no se hace mediunidad solo para asuntos banales o inmediatos, sino cuando hay los medium portentosos y cuando hay las circunstancias para producir obras de ese calado. Así, en todas partes han aparecido obras mediúmnicas en los distintos campos de la narrativa, de la novelística, del ensayo, del drama, demostrando que desde el mundo espiritual están allí, continúan, y cuando los espíritus, cuando encuentran el momento adecuado o las condiciones mediúmnicas apropiadas, se manifiestan. De modo, amigos, que la mediumnidad de muchas maneras sigue siendo una poderosa herramienta para la demostración de que hay vida después de la muerte. En tiempos más recientes han surgido tendencias o escuelas que esquivan la palabra mediumnidad y utilizan el término canalización. En el fondo es lo mismo. Y cuando hablan de energías que se manifiestan, son espíritus que se manifiestan. Cuestión semántica. Pero la mediumnidad es una herramienta indispensable e indiscutible, una de las pruebas básicas de que hay vida después de la muerte. La mediumnidad no es patológica, la mediumnidad no es una enfermedad, la mediumnidad no es un trastorno cerebral, la mediumnidad no es una disfunción psicológica, la mediumnidad es una capacidad que se manifiesta en los debidos momentos, sobre todo cuando, como hace el espiritismo, cuando es educada, orientada, disciplinada, moralizada y utilizada al servicio del bien, al servicio de la humanidad. Porque la mediunidad, aunque algunos no estén de acuerdo con ello, la mediunidad no es un oficio, no es una profesión y mucho menos puede dar origen a ningún tipo de actividad lucrativa. Cuando algún medium o supuesto medium lucra con ello, puede hacerlo, pero lo que no puede es decir que es un medium espírita. Porque el medium espírita es aquel que tiene conciencia de su facultad y sabe que viviendo de su trabajo dedica aparte a la mediumnidad un tiempo para colocarlo al servicio del bien y para ayudar a la confirmación de la realidad espiritual. De esto no debería quedar duda a nadie, de que el espiritismo no tiene parentesco con quienes hacen prácticas diversas para vivir de ello. No hacemos tampoco ninguna denuncia al respecto, simplemente decimos que no son, y Amalia, nuestra gran Amalia Domingo Soler, en su revista La Luz del Porvenir, colocaba siempre en la portada, porque estaba hasta molesta, estaba Amalia con esto, colocaba una mancheta y decía: no son espiritistas aunque digan serlo, los que leen las manos, echan las cartas, etc., y lucran con ello. Bueno, otra área fundamental
que el espiritismo abrió el camino para la investigación de la vida después de la muerte, es la reencarnación. La reencarnación tiene la gran ventaja de que le da una base ontológica a la noción del espíritu. Es decir, es un ser concreto que nace, que muere, que renace, que continúa, que evoluciona. En la reencarnación no recordamos nuestras vidas pasadas. Hay un mecanismo, hay toda una explicación clara sobre ello, un mecanismo del por qué olvidamos. Y simplemente olvidamos porque es la única garantía para poder vivir en paz. Porque si los recuerdos concretos de lo que vivimos antes estuvieran en la conciencia, viviríamos atormentados. El olvido es un mecanismo que se llama de homeostasis, de equilibrio psíquico, para poder seguir adelante. Pero el hecho de que no recordemos concretamente en nuestro pasado espiritual no significa que haya desaparecido. Muchas veces aparece en forma sutil, como tendencias, vocaciones, simpatías, antipatías, impulsos. Cuando leemos biografías de personajes importantes en la historia, nos damos cuenta que todos ellos, todos, como todos nosotros, todos desde niños mostraban unas inquietudes hacia aquel campo que incluso difería de lo que querían los padres o las familias y terminan descollando en eso. Yo recuerdo mucho, para citar a este gran poeta español andaluz, a Federico García Lorca, que los padres allí en Fuente Vaqueros querían que fuese abogado y luego lo mandan a la universidad en Madrid, pero su vinculación a la Escuela Libre de Enseñanza y lo cambia. Y desde niño, escondido de sus padres, él jugaba con marionetas, con títeres, con todo lo que es lo lúdico, lo creativo. Su alma estaba en otra vibración. Eso no aparece de la nada. El Lorca que era y que luego fue, no tenía nada que ver con lo que su familia quería que fuera. Y eso se puede multiplicar en inmensos casos en la historia de la humanidad, porque traemos con nosotros un equipaje informacional. No somos, como decía Aristóteles, con todo el respeto al estagirita, no somos una tabula rasa que venimos en blanco. Somos, como decía Platón, una inscripción previa, y cada vez que aprendemos recordamos. Como decía Platón, hacemos anamnesis, recordamos, tenemos reminiscencias del pasado, solo que no son informaciones concretas, porque si recordáramos concretamente lo que fuimos, vamos a malograr la construcción del presente. Esto se vincula mucho con las técnicas experimentales para probar la reencarnación, que las hay. Un pionero de ello fue el catalán, el gran líder espírita José María Fernández Colavida. Fernández Colavida fue uno de los pioneros en la aplicación de las técnicas de regresión de la memoria mediante la hipnosis. Por supuesto, y como suele ocurrir en la ciencia experimental, su conejillo de indias era su esposa, a quien hipnotizaba y llevaba a estados de trance profundo y recordaba situaciones reencarnatorias. Lo que hizo Colavida, luego seguido por otros experimentadores, por de Rochas, por ejemplo, y por otros experimentadores, se fue perfeccionando. Y hoy en día tenemos una auténtica escuela de medicina, de psiquiatría, de psicología en el campo de la regresión de la memoria hacia vivencias de esta vida y hacia vivencias de vidas pasadas. Ahora sería extenderme demasiado, pero valdría la pena recordar las experiencias de Edgar Cayce, recordando vidas pasadas, haciendo lecturas de vidas pasadas, recordando a todos aquellos que han trabajado con este sistema
que al día de hoy forman una inmensa escuela mundial, donde la figura de Brian Weiss destacó mucho por la publicidad, pues uno entre tantos, como la psiquiatra Gina Cherminara y tantos otros más. ¿Qué demuestra la regresión hipnótica? Demuestra que más allá de las creencias, cuando se lleva la inducción en profundidad hacia estados anteriores a los procesos perinatales y a la propia situación embrionaria, luego que la persona ha perdido el lenguaje, retorna, reaparece, emerge con una nueva personalidad. Algunos casos, hay que decirlo, pueden ser fabulaciones del inconsciente. En algunos casos hay no teatralización porque no es voluntario, pero sí el inconsciente es muy dúctil y se puede desviar. Generalmente, yo particularmente desconfío mucho cuando lo que aparece en la vida anterior de cualquier persona es un personaje famoso de la historia. Cuando aparecen desde faraones egipcios, de Amenhotep en adelante, cuando aparecen pensadores griegos, cuando aparecen figuras de todas partes, y la que más, la que menos, era una bailarina de un harem o una figura importante, y eso realmente muchas veces tiene que ver con expresiones de deseos inconscientes. Ahora, quienes hemos trabajado en este campo desde el punto de vista clínico sabemos que, a diferencia de lo que la mayoría de las personas cree, lo que aparece en las regresiones son vidas tan simples como las actuales, anónimas, y muchas veces personas con enormes dificultades. A veces una fobia, un miedo irracional a algo ahora, es producto de un trauma que se trae de una vida pasada. Y esto clínicamente da unas bases importantísimas para una nueva visión terapéutica en el campo clínico. Pues con regresiones se han logrado demostraciones impactantes, demostrando que personas que ignoraban la información que producen en trance, una vida o varias anteriores, se va a esos lugares, se verifica que esa persona existió, se comprueba objetivamente esa información. En este caso, personalmente tengo algunas experiencias conducidas por mí de personas que acudieron a la cita clínica con un problema determinado. Encontramos que la regresión era un camino clínico adecuado, y pudimos rastrear una de sus vidas anteriores donde apareció el problema y pudimos geográficamente demostrar el lugar donde esa persona vivió y pudimos encontrar registros civiles del nombre de esa persona fallecida en aquella época. De modo que es un camino extraordinario para la comprobación de que hay vida después de la muerte. A diferencia de la resurrección, que es una cuestión de fe, una cuestión simplemente de fe, la reencarnación es un asunto verificable y que se muestra en el análisis de la personalidad de cada uno, y sobre todo cuando se estudia en profundidad se puede encontrar y rastrear las vidas anteriores. Al lado de esto, ya hoy fue mencionado, tenemos hoy en día otros elementos experimentales sumamente significativos. En el campo de la investigación de lo paranormal han aparecido líneas de investigación muy importantes. Primero, con las capacidades extrasensoriales, que indican una facultad psi, que es extrafísica y extratemporal, que no responde a los límites del espacio y del tiempo, en los fenómenos de telepatía, de clarividencia, de precognición, de psicoquinesis. Y luego apareció el campo del psi, zeta o psi tánatos,
para investigar las posibles ocurrencias paranormales producidas presuntamente por agentes o entes desencarnados. Y hoy en día las investigaciones son múltiples, la literatura es inmensa. Solo quien no está al tanto de eso es que puede ignorar la abrumadora cantidad de elementos probatorios sobre esta materia. Y yo apenas me voy a referir, por su importancia moderna, a las experiencias cercanas a la muerte. Déjenme decirles que hay pioneros en este campo y hay toda una escuela de investigadores modernos. El 90% de ellos médicos y un altísimo porcentaje de neurólogos, incluso con cargos importantes de direcciones de establecimientos de reanimación, de distintos campos médicos. Bueno, claro, hay que también decir que históricamente siempre hubo casos de este tipo. Hay uno muy curioso que siempre llamó la atención de los estudiosos, citado por cierto también por Platón en su diálogo La República, el caso de un personaje llamado que en batalla fue declarado muerto, estuvo reconocido muerto, pero al cabo de unas horas regresó a la vida. Y Platón se encarga de recrear lo que aquel señor recordaba en el lapso en que estuvo muerto. Y eso que recrea Platón es casi igual al patrón establecido hoy en la secuencia de situaciones en las SMs. Increíble. Aquello que dijo Platón lo encontramos muy parecido en lo que hoy en día se registra en los hospitales. Una pionera fundamental en este campo fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, con sus estudios tanatológicos, sobre el morir, los moribundos, la vida después de la muerte, es una referencia fundamental. Pero vamos a recordar lo siguiente. Esta psiquiatra suiza, en su primera etapa, era profundamente escéptica. Ella pasa a estudiar la muerte como un hecho estrictamente fisiológico y psicológico. Es ella la que establece aquellas etapas que han sido bien divulgadas, de que ante la información que nos pueden dar de que estamos próximos a morir, hacemos una secuencia de experiencias psicológicas, de rechazo, de negación, o de ira, o de negociación, hasta que llegamos a la resignación. Ella estudió y practicó en hospitales de Suiza y luego en los Estados Unidos miles de casos y publicó sus primeros libros sobre estas experiencias. Pero estos casos le fueron llevando a ella a comprobar algo que ella no sospechaba. Y es que después de la muerte había personas que minutos después de haber sido declarados clínicamente fallecidos retornaban a la conciencia y a la vida. Y ella no solo después se da cuenta, tabulando aquellas informaciones, que hay un área común y que hay por lo tanto un patrón, una secuencia en todas las personas. Luego aparece Raymond Moody y otros más que nos van diciendo con estudios múltiples y multidisciplinarios que efectivamente esto no depende de la edad de la persona que vive la SM, no depende del sexo, no depende del grupo étnico, no depende de la creencia, es ajena a esos factores y se da por igual en espiritualistas, en materialistas o en ateos. Se da por igual en una persona cuya formación cultural es muy elemental a un académico. Se da igual. La secuencia es la misma. La persona ha llegado en estado comatoso al hospital. Entra inconsciente.
se le aplican los procedimientos que indica el protocolo. Se le se hacen masajes cardíacos, se le aplica el fibrilador, se le hace todo para salvarlo, hasta que los registros demuestran el electroencefalograma plano, no hay actividad eléctrica cerebral, no hay ritmo cardíaco, no hay respiración, no hay pulso, no están los ritmos orgánicos y se declara fallecida la persona. Fallecida. Al cabo de unos minutos, algunos pocos y algunos muchos, algunos casos de horas, la persona regresa y todos se sorprenden. Todas las enfermeras, los médicos, la familia. Pero la mayor sorpresa es cuando la persona empieza a contar lo que recuerda. Y aquí donde hay un patrón común en todo el mundo. Una encuesta de la Gallup, esto es muy importante, una encuesta de la Gallup norteamericana, en la última información que yo conozco, había establecido en el mundo entero, cerca de 40 millones de casos, reportando hospitales en todo el mundo y clínicas, cerca de 40 millones, y de eso hace unos 15 años, 40 millones. Estamos hablando de una experiencia significativa en el mundo. ¿Y qué nos dicen las personas que han retornado a la vida? Primero, se vieron fuera del cuerpo. Se vieron fuera del cuerpo, en el techo de la habitación, flotando. Y tienen una perspectiva frente a un cuerpo que está en decúbito dorsal o supino, tienen una perspectiva que está fuera del cuerpo, mirando aquello. Y miran la cabeza o a veces las caras de los doctores o de las enfermeras. Y flotan por la habitación. Los escépticos nos dicen, mera alucinación. La tormenta cerebral producida por una alteración bioquímica a causa de los medicamentos. Mera alucinación. Tendrán que emplear otro término, porque clínicamente hablando, en ningún caso es una alucinación. Porque lo que esas personas están viendo desde la perspectiva fuera de su cuerpo, no es algo sin contenido, que es la alucinación, una percepción sin objeto real. No, están viendo cosas concretas que existen, personas que existen, camas que están allí, muebles en la habitación e incluso en otras habitaciones, pacientes en otras habitaciones. Entonces, no es una alucinación. Segundo, ese ser levitando en la habitación, en un momento dado sale de la habitación y entra en lo que algunos llaman el túnel, u otros llaman vórtices o campos. El hecho es que al final de ese túnel se encuentran con luces, se encuentran con seres luminosos que reconocen como guías espirituales, se encuentran con seres fallecidos, familiares que les reconocen. Todos tienen sensación de ingravidez y sensación indolora. Los dolores que tenía el cuerpo han desaparecido. La sensación es grata, agradable. Y se quieren quedar allí. Y generalmente uno de esos seres de luz les dice, tienes que volver. Contra su voluntad, la mayoría no quieren volver. Y es así cuando sienten un impulso que finalmente provoca un reingreso al cuerpo. Y poco después tienen memoria de ello. Las preguntas son múltiples. ¿Esta memoria es producida de qué manera? Con un cerebro inactivo, con un cerebro absolutamente sin registro eléctrico. Hay memoria, y no solo eso. Hay casos en que han encontrado familiares que no conocían y que solo después, cuando la familia les dice, ¿a quiénes viste? Y les muestran antiguas fotografías, dicen a este, y ni sabían que existía.
y era un familiar. De modo que no son memorias subjetivas, inventos, imaginación. Es memoria concreta y objetiva. Y una cosa fundamental. En muchos casos, algunos casos que yo trabajé, la información es clara en todos ellos. Esta experiencia les ha cambiado moralmente. Ha habido una revisión, esa revisión panorámica de sus vidas, que la tienen en la experiencia, esa visión holográfica, les ha cambiado la vida. A mí me decía una paciente en Caracas, me decía, yo no necesito que ya nadie me hable de vida después de la muerte. No necesito que nadie me hable del espíritu. Ya yo sé que soy un espíritu. Y la diferencia entre el pensar, creer o el saber, porque lo ha vivido. Dice, eso a mí, me decía una vez una señora, eso a mí ya no me lo quita nadie. Yo me vi fuera del cuerpo, yo sé que soy algo distinto a mi cuerpo y sé que puedo flotar y que no estoy ni loca ni que estoy alucinada. Bueno, mis amigos, estas y muchas otras experiencias que ahora el tiempo no da para desenvolver nos hacen afirmar que hay vida después de la muerte y que se trata de, como en la lección platónica de la caverna, se trata de romper las cadenas que nos atan a la percepción de los sentidos, que nos limitan, y descubrir que las sombras al final de la caverna son las verdaderas realidades. Que tenemos una percepción limitada a lo sensorial, pero que si despegamos en la caverna y nos atrevemos a salir de la caverna, vamos a descubrir que somos seres espirituales en evolución. Y ese descubrimiento necesariamente debe producir en nosotros una transformación ética, que es el vértice del triángulo espírita, científico, filosófico, moral, ético. Una transformación personal. ¿De qué sirve que descubramos nuestra realidad espiritual trascendente si no nos cambia en nada en esta vida? Esta información, esta concepción, tiene que hacernos mejores personas. A partir de un descubrimiento de este tipo no podemos seguir siendo quienes éramos, sobre todo si estamos atados a situaciones de orgullo, de egoísmo, de vanidad, de rencores, de odios. Tiene que decirnos, la vida es más que esto y por lo tanto yo voy a cambiar para mí mismo, pero también en función de los demás. De modo que la lección es clara. Hoy Pilar nos habló de la distopía y nos la mostró y nos ha hecho pensar. Yo, por supuesto, ahora quiero, a partir de allí, como ella también lo quiso hacer, yo voy a apostar a la utopía. No en los términos de Moro o de Campanella que tenía en su momento, o de Owen, o de Saint-Simon o de Fourier. Voy a apostar la utopía en el sentido más noble de esta palabra. La utopía concreta de que a partir del reconocimiento de que somos seres inmortales, seres espirituales en evolución, que lo sentimos y lo entendemos, vamos a apostar a la utopía de ayudar a construir el mundo mejor que todos soñamos. Vamos a hacerlo. No esperemos ningún signo de los tiempos. Es desde ahora, desde ya. Desde ahora en nuestra casa, mañana en el trabajo, donde sea, con nuestros hijos, con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien sea. Vamos de verdad a trabajar por un mundo mejor. Vamos sin exageraciones, pero sí haciendo cosas concretas por esa sociedad, por ese mundo mejor, donde imperen la luz de estos grandes valores, de la educación, de la instrucción, de la cultura, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Todos estos grandes valores, el valor de la espiritualidad. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. Los quiero mucho.